Las postales, que llegaban sin remitente desde hace años, al fin revelaron quién las enviaba. Cuando Mónica Herrera abrió el buzón de su casa en la colonia Roma Norte, encontró lo que había encontrado cada 14 de febrero durante los últimos 17 años, una postal sin remitente. Esta vez, la imagen mostraba el Palacio de Bellas Artes al atardecer, con los tonos dorados del sol reflejándose en la cúpula de mosaicos naranjas. Al reverso, escrita con la misma caligrafía elegante de siempre, una sola frase: el amor verdadero nunca muere, solo espera su momento. No había firma, no había estampilla postal, solo esa escritura perfecta y el misterio que había acompañado a su madre durante tanto tiempo. Pero esta postal era diferente a todas las anteriores, porque su madre, Rosa María Herrera de Santibáñez, había fallecido 3 semanas atrás, y esta era la primera vez que Mónica sostenía una de esas postales en sus propias manos. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mónica tenía 39 años y había pasado las últimas 3 semanas sumergida en el doloroso proceso de organizar los asuntos de su madre. Rosa María había vivido sola en esa casa de la Roma desde que el padre de Mónica murió hacía 12 años. Era una mujer reservada, elegante, que había trabajado durante 40 años como bibliotecaria en la Biblioteca México de la Ciudadela. Nunca se volvió a casar, nunca habló de pretendientes, y cuando Mónica le preguntaba sobre las postales que llegaban cada San Valentín, su madre simplemente sonreía con una expresión indescifrable y las guardaba en algún lugar que Mónica nunca había descubierto. Pero ahora, sosteniendo esa postal en sus manos, sintiendo el peso del papel grueso y de calidad entre sus dedos, Mónica se dio cuenta de algo fundamental. Si su madre había muerto 3 semanas atrás, ¿quién había enviado esta postal? ¿Y por qué continuaba llegando después de su muerte? La postal no tenía matasellos, lo cual era extraño. De hecho, revisando con más atención, notó que tampoco tenía estampilla. Alguien la había colocado directamente en el buzón. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de insurgentes, Mónica entró a la casa de su madre con una determinación que no había sentido en semanas. Había estado posponiendo la tarea de revisar las pertenencias personales de Rosa María, especialmente su habitación y su estudio, pero ahora tenía una razón para hacerlo. Necesitaba encontrar las otras postales, necesitaba entender qué significaban y quién las había estado enviando durante casi 2 décadas. La casa olía a lavanda y a libros viejos, ese aroma característico que siempre había asociado con su madre. Mónica subió las escaleras hasta el 2º piso, donde estaba el estudio de Rosa María. Era una habitación pequeña pero acogedora, con 2 de las paredes cubiertas por libreros del piso al techo. Había un escritorio de madera oscura junto a la ventana que daba a la calle, y sobre él una lámpara de latón y varios portarretratos con fotografías familiares. Mónica reconoció una de ella misma el día de su graduación de la universidad, otra de sus padres el día de su boda, y una más de Rosa María cuando era joven, quizás de 20 años, con un vestido blanco y una sonrisa radiante que Mónica rara vez había visto en su rostro de adulta. Comenzó a buscar de manera sistemática. Abrió los cajones del escritorio uno por uno, encontrando recibos antiguos, libretas con listas de libros, plumas y lápices, cartas de amigos de la biblioteca, pero ninguna postal. Revisó los libreros, sacando libros al azar y hojeándolos por si su madre hubiera escondido algo entre las páginas. Nada. Pasó al armario, revisando entre la ropa y en las cajas de zapatos. Tampoco. Estaba a punto de darse por vencida cuando notó algo extraño. Uno de los libreros, el que estaba en la esquina junto a la ventana, tenía una ligera separación en la parte de atrás. Mónica se acercó y pasó la mano por detrás de los libros de la repisa superior. Sus dedos tocaron algo que no era la pared. Era madera, pero estaba ligeramente hundida. Presionó con cuidado y escuchó un clic suave. El panel posterior del librero se abrió unos centímetros. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, Mónica empujó el panel completamente y descubrió un compartimento secreto. No era muy grande, tal vez de 30 por 30 centímetros, pero dentro había una caja de madera de cedro, del tipo que se usa para guardar joyas o documentos importantes.
la sacó con cuidado y la llevó al escritorio. La caja no tenía cerradura, solo un pestillo simple. Lo abrió. Dentro, perfectamente ordenadas y organizadas por año, estaban todas las postales. Mónica las contó rápidamente, 17 en total, una por cada año desde el 2008. Todas mostraban imágenes de lugares emblemáticos de la Ciudad de México: el Ángel de la Independencia, el Castillo de Chapultepec, la Catedral Metropolitana, las trajineras de Xochimilco, la Torre Latinoamericana, el Monumento a la Revolución. Cada una tenía un mensaje diferente en el reverso, escrito con la misma caligrafía elegante y precisa. Mónica se sentó en la silla del escritorio y comenzó a leerlas en orden cronológico. La primera, del 14 de febrero de 2008, decía: «Después de todos estos años, sigues siendo la primera persona en quien pienso cada mañana». La segunda, de 2009, «El tiempo no ha borrado nada, solo ha convertido el dolor en melancolía». La de 2010, «A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si las circunstancias hubieran sido diferentes». Y así continuaban, año tras año, mensajes de amor, de nostalgia, de anhelo, de un pasado que nunca había sido completamente olvidado. Pero lo que más llamó la atención de Mónica fue que en el fondo de la caja, debajo de todas las postales, había un sobre amarillento con algo escrito en la parte frontal. Con mano temblorosa, lo sacó y leyó lo que estaba escrito: «Para mi hija Mónica, cuando llegue el momento de comprender». Mónica sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su madre le había dejado una carta, una explicación. Pero ¿por qué no se la había dado en vida? ¿Por qué esperar hasta después de su muerte? Con dedos temblorosos, abrió el sobre y sacó varias hojas de papel, escritas con la letra de su madre, esa misma caligrafía ordenada y elegante que había visto en documentos y notas durante toda su vida. «Mi querida Mónica», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente encontraste las postales que he guardado celosamente durante todos estos años. Sé que te habrás preguntado muchas veces quién las enviaba y probablemente te hayas inventado 1000 historias románticas o misteriosas. La verdad, como suele suceder, es mucho más compleja y dolorosa de lo que podrías haber imaginado. Pero es una verdad que mereces conocer, porque también es parte de tu historia, aunque nunca lo hayas sabido». Mónica tuvo que detenerse un momento. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Respiró profundo y continuó leyendo. «Antes de conocer a tu padre, antes de convertirme en la mujer que conociste, fui alguien completamente diferente. Tenía 23 años y trabajaba como asistente en la Biblioteca México, recién salida de la universidad con mi título en literatura. Era el año de 1983 y la ciudad era diferente, el país era diferente y yo era diferente. Era más valiente, más soñadora, más dispuesta a creer en el amor eterno y en los finales felices. Fue en la biblioteca donde lo conocí. Se llamaba Gabriel Montes y tenía 25 años. Era estudiante de doctorado en historia en la UNAM y pasaba horas en la sección de archivos históricos investigando para su tesis sobre la Revolución Mexicana. Era alto, delgado, con el cabello oscuro siempre un poco despeinado y unos ojos verdes que parecían ver a través de las personas. Usaba lentes redondos que le daban un aire de intelectual romántico y tenía la costumbre de morderse el labio inferior cuando estaba concentrado leyendo. Durante semanas lo observé desde mi escritorio. Llegaba cada tarde a las 3 y se quedaba hasta que cerrábamos a las 9. Pedía los mismos tipos de documentos: periódicos antiguos, fotografías de la época revolucionaria, memorias de generales y soldados. Tomaba notas en libretas gruesas con una letra pequeña y apretada. A veces se quedaba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos, y yo me preguntaba qué estaría pensando, qué mundo se estaría construyendo en su mente. Un día, a finales de marzo, se me acercó con una pregunta sobre dónde podría encontrar los archivos de un periódico específico de Guadalajara de 1913. Algo en mi interior se removió cuando escuché su voz por primera vez. Era suave pero firme, culta pero sin pretensiones. Le ayudé a encontrar lo que buscaba y esa fue la primera de muchas conversaciones que sostuvimos durante los siguientes meses. Poco a poco, nuestras interacciones se fueron volviendo más largas, más personales. Ya no solo hablábamos de archivos
archivos y documentos, sino de libros que amábamos, de ideas sobre la historia y la memoria de nuestras vidas y nuestros sueños. Descubrí que compartíamos una pasión por la literatura latinoamericana, que ambos adorábamos a Rulfo y a Paz, que teníamos opiniones similares sobre el papel de la historia en la construcción de la identidad nacional. Descubrí también que era divertido, que tenía un sentido del humor sutil y una risa contagiosa que raramente dejaba escapar, pero que iluminaba su rostro entero cuando lo hacía. Para junio ya nos estábamos viendo fuera de la biblioteca. Caminábamos por el centro histórico después de mi turno. Nos sentábamos en las bancas del Zócalo a ver pasar a la gente. Tomábamos café en pequeños lugares que solo los chilangos de corazón conocen. Él me hablaba de su investigación con una pasión que me fascinaba, y yo le contaba de mi amor por los libros y mi sueño de algún día escribir algo significativo. Era feliz, Mónica. Más feliz de lo que había sido nunca y de lo que volvería a ser durante muchos años. Mónica dejó de leer por un momento. Esto era completamente nuevo para ella. Su madre nunca había mencionado a ningún hombre antes de su padre. Nunca había hablado de un amor previo, de una relación importante anterior. Su padre, Roberto Santibáñez, había sido presentado siempre como el único amor de su vida, el hombre con quien se había casado a los 28 años y con quien había construido una vida tranquila y estable. Pero ahora, leyendo estas palabras, Mónica entendía que había habido alguien más, alguien que claramente había dejado una marca profunda en el corazón de su madre. Continuó leyendo con una mezcla de fascinación y aprensión. En agosto de ese año, Gabriel me confesó que estaba enamorado de mí. Fue una tarde lluviosa, refugiados bajo el portal de un edificio colonial cerca de la plaza de Santo Domingo, viendo caer el agua y escuchando el sonido del trueno a lo lejos. Me tomó de las manos, me miró a los ojos con esa intensidad que tenía cuando algo le importaba profundamente, y me dijo que no podía seguir guardándoselo, que pensaba en mí constantemente, que yo había cambiado todo para él. Yo le dije que sentía lo mismo, porque era verdad. Me había enamorado de él sin darme cuenta, de la manera en que uno se enamora cuando es joven y cree que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo. Durante los siguientes 6 meses vivimos una historia de amor como las que había leído en los libros. Nos veíamos todos los días, explorábamos juntos la ciudad, descubríamos rincones escondidos, nos perdíamos en conversaciones que duraban hasta la madrugada. Él me llevaba a lugares que había investigado para su tesis y me contaba las historias de lo que había pasado ahí, haciendo que el pasado cobrara vida ante mis ojos. Yo lo llevaba a librerías antiguas y le leía poemas en voz alta. Planeábamos un futuro juntos. Él terminaría su doctorado, yo ascendería en la biblioteca, tal vez nos casaríamos, tendríamos hijos, envejeceríamos rodeados de libros y de historias. Pero la vida, mi querida hija, rara vez respeta los planes que hacemos. En febrero de 1984, justo cuando Gabriel estaba por terminar su tesis, recibió una noticia devastadora. Su padre había muerto en Guadalajara de un infarto fulminante. Gabriel era hijo único y su madre, doña Esperanza, era una mujer de 65 años que dependía completamente de su esposo. Necesitaba que Gabriel regresara a Guadalajara para hacerse cargo de ella y del negocio familiar, una ferretería que había sostenido a la familia durante 3 generaciones. Gabriel estaba destrozado, no solo por la muerte de su padre, a quien adoraba, sino por lo que eso significaba para nosotros. Me lo dijo con lágrimas en los ojos. Tenía que irse. No podía abandonar a su madre. Era su responsabilidad, su deber como hijo único. Me pidió que lo esperara, que le diera tiempo de arreglar las cosas, de encontrar la manera de que su madre estuviera bien cuidada para poder regresar. Me prometió que volvería por mí, que nada ni nadie podría separarnos realmente. Y yo, Mónica, yo cometí el error más grande de mi vida. Le dije que sí, que lo esperaría, que nuestro amor era más fuerte que la distancia y el tiempo, pero en el fondo, en un lugar que no quería reconocer, ya sabía la verdad. Ya sabía que él no regresaría, no de la manera que prometía, porque conocía a Gabriel, conocía su sentido del deber, su amor por su madre, su incapacidad de abandonar a alguien que lo necesitaba. Durante los primeros meses nos escribíamos cartas constantemente. Cada semana llegaba una carta de él contándome de su vida en Guadalajara, de lo difícil que era manejar
manejar el negocio, de lo frágil que estaba su madre, de cuánto me extrañaba. Yo le respondía con la misma frecuencia, contándole de mis días en la biblioteca, de los libros que leía, de cuánto lo amaba y lo esperaba. Pero con cada carta podía sentir cómo él se iba alejando, no emocionalmente, sino prácticamente. Ya no mencionaba fechas de regreso, ya no hablaba de nuestro futuro juntos. Solo hablaba del presente, de las dificultades del día a día, de la salud de su madre. En diciembre de ese año, después de casi 10 meses de su partida, recibí su última carta. En ella me decía algo que yo ya sabía, pero que dolía igual al leerlo. No podía regresar a la Ciudad de México. Su madre había empeorado, su salud era cada vez más delicada y el negocio necesitaba toda su atención. Pero más que eso, me decía algo más profundo y más honesto. Me decía que aunque su amor por mí no había disminuido ni un ápice, había llegado a comprender que a veces el amor no es suficiente, que a veces las circunstancias de la vida son más fuertes que los deseos del corazón, que no podía pedirme que continuara esperándolo cuando él no podía prometerme un futuro. Me estaba liberando, Mónica. Me estaba dando permiso de seguir con mi vida, y aunque lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo por esa decisión, sabía que tenía razón. Tenía 24 años. No podía pasar mi vida esperando un regreso que quizás nunca llegaría. Le escribí una última carta en la que le decía que entendía, que lo respetaba, que siempre lo amaría, pero que aceptaba que debíamos seguir caminos separados. Y eso fue todo. No volvimos a comunicarnos. 2 años después, en 1986, conocí a tu padre en un evento de la biblioteca. Roberto era ingeniero civil, trabajaba para una constructora importante y había ido a la biblioteca a investigar sobre arquitectura colonial para un proyecto de restauración. Era un hombre bueno, estable, confiable. No me hizo sentir la misma pasión avasalladora que Gabriel, pero me hizo sentir segura. Me cortejó con paciencia y respeto, y cuando me propuso matrimonio en 1987, acepté. No porque lo amara con la misma intensidad con que había amado a Gabriel, sino porque había aprendido que hay diferentes tipos de amor, y que a veces el amor tranquilo y constante es más duradero que el amor apasionado e intenso. Tu padre nunca supo de Gabriel. Nunca le conté de ese amor anterior, de ese hombre que aún vivía en algún rincón de mi corazón. No porque quisiera engañarlo, sino porque no veía el sentido de lastimarlo con verdades del pasado que ya no podían cambiar nada. Construí una vida con tu padre, una buena vida. Lo respeté, lo cuidé y a mi manera lo amé. Cuando naciste tú en 1989, sentí que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Eras mi presente y mi futuro, y Gabriel era solo un recuerdo hermoso pero lejano de mi juventud. Pero entonces, en febrero de 2008, 20 años después de que todo terminara entre Gabriel y yo, llegó la primera postal. La encontré en el buzón un 14 de febrero, sin remitente, sin estampilla, solo esa imagen del ángel de la independencia y ese mensaje en el reverso escrito con la letra de Gabriel, una letra que reconocí instantáneamente a pesar de los años. Después de todos estos años, sigue siendo la primera persona en quien pienso cada mañana. Mi corazón se detuvo, Mónica. Después de 2 décadas de silencio, Gabriel había encontrado la manera de decirme que todavía pensaba en mí, que todavía me recordaba. No sé cómo me encontró, cómo supo que todavía vivía en la misma casa de la Roma. Nunca tuvimos contacto después de aquellas últimas cartas. Pero ahí estaba, su voz desde el pasado, recordándome que lo que habíamos compartido había sido real y significativo. No supe qué hacer. Tu padre aún estaba vivo entonces. Llevábamos 21 años casados. No podía simplemente ignorar mi vida presente por un mensaje del pasado, pero tampoco podía negar que algo en mí se había removido al leer esas palabras. Guardé la postal y no le dije nada a nadie. Pensé que sería un evento único, un momento de nostalgia de Gabriel, pero no se repetiría. Me equivoqué. Cada 14 de febrero desde entonces, durante 17 años consecutivos, ha llegado una nueva postal, cada una con un mensaje diferente, cada una recordándome esa historia que creía enterrada. Al principio me causaban angustia y culpa. Sentía que estaba traicionando a tu padre solo por recibir esos mensajes, por guardarlos, por leerlos una y otra vez cuando estaba sola. Pero después de que tu padre murió en 2013,
Las postales se convirtieron en otra cosa. Se convirtieron en un consuelo extraño, en la prueba de que había sido amada profundamente alguna vez, de una manera que tal vez no volvería a experimentar. Nunca intenté contactar a Gabriel, nunca le respondí, no sabía cómo hacerlo, y además, parte de mí sentía que no debía. Las postales eran su manera de mantener viva una memoria, de honrar lo que habíamos compartido, pero no eran una invitación a reiniciar nada. Eran un monumento al amor que fue, no una promesa del amor que podría ser. Hasta ahora, mi querida hija, porque si estás leyendo esto, significa que he muerto y que se ha completado el ciclo. La última postal, la que llegó después de mi muerte, es diferente a todas las anteriores. En el reverso, además del mensaje habitual, hay algo más. Una dirección, la ferretería Montes en Guadalajara, en la esquina de Hidalgo y Morelos. Es la manera de Gabriel de decirte, a ti, porque ya no puede decírmelo a mí, quien ha estado enviando estas postales todos estos años. Es su manera de completar la historia. Sé que esto debe ser abrumador para ti. Sé que probablemente te sientes confundida y quizás traicionada por descubrir que tu madre tuvo esta historia secreta durante toda tu vida. Pero necesito que entiendas algo. Tu padre fue un buen hombre y nuestro matrimonio fue bueno. Te criamos con amor, construimos una familia, compartimos una vida. Gabriel nunca fue una amenaza para eso. Nunca fue un secreto oscuro que manchara lo que tu padre y yo teníamos. Fue simplemente una parte de mi pasado, una historia de amor que terminó, pero que nunca dejó de significar algo para mí. Y ahora, Mónica, te paso la decisión. Puedes simplemente guardar estas postales, aceptar que tu madre tuvo una vida antes de ser tu madre, un amor antes de tu padre, y dejar que la historia termine aquí. O puedes ir a Guadalajara, puedes conocer a Gabriel, puedes escuchar su versión de esta historia, entender por qué mantuvo viva esta conexión durante tantos años, cerrar el círculo que yo nunca pude cerrar. La decisión es completamente tuya, y cualquier decisión que tomes estará bien. Solo quiero que sepas esto. Te amé más que a nada en el mundo. Fuiste la luz de mi vida, mi mayor orgullo, mi mayor alegría. Nada de lo que leas en estas cartas o postales cambia eso. Tu padre y yo te dimos la mejor vida que pudimos, y eso es lo que importa. Gabriel fue mi primer amor, pero tú fuiste mi amor más grande. No lo olvides nunca. Con todo mi amor, siempre y para siempre, tu madre, Rosa María. Mónica terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Sostuvo las hojas contra su pecho y lloró, no de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba dolor, comprensión, amor y una extraña sensación de conexión con su madre que nunca había sentido tan intensamente. Ahora entendía tantas cosas, la melancolía que a veces veía en los ojos de su madre cuando miraba por la ventana, esa ligera sonrisa que aparecía en su rostro cada vez que leía poesía de amor, esa cualidad contemplativa que la había caracterizado siempre. Su madre había sido una mujer con una historia rica y compleja, con un pasado de pasión y renuncia, con un amor que había guardado en silencio durante décadas. Se quedó en el estudio hasta que oscureció completamente, leyendo y releyendo la carta de su madre, examinando cada postal, tratando de imaginar quién era este Gabriel Montes que había amado a su madre con tal intensidad que siguió enviándole mensajes de amor 20 años después de su separación. ¿Qué tipo de hombre hace eso? ¿Qué tipo de amor sobrevive 2 décadas de silencio? Esa noche, en su departamento de la Colonia Condesa, Mónica no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en la decisión que tenía que tomar. Parte de ella quería simplemente guardar todo y seguir adelante. Su madre había muerto. Gabriel era un extraño, y hurgar en el pasado no traería a su madre de vuelta. Pero otra parte de ella, la parte más fuerte, sabía que necesitaba hacer este viaje. Necesitaba conocer a Gabriel, escuchar su versión de la historia, entender completamente quién había sido su madre antes de convertirse en la mujer que ella conoció. A la mañana siguiente, llamó a su trabajo y pidió una semana de permiso. Luego reservó un boleto de autobús a Guadalajara para el día siguiente. No le dijo a nadie a dónde iba ni por qué. Esto era algo que necesitaba hacer sola, un viaje personal para cerrar un capítulo de la historia de su madre que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. El viaje en autobús duró casi 7 horas. Mónica pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo cambiar el paisaje
paisaje de la gran ciudad, a las montañas y finalmente a las tierras más planas y cálidas de Jalisco. Llevaba consigo la caja con todas las postales y la carta de su madre. Las había leído tantas veces en las últimas 24 horas que prácticamente se las sabía de memoria. Llegó a Guadalajara al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas. Tomó un taxi al hotel donde había reservado una habitación, se registró, dejó su maleta y sin siquiera descansar del viaje, le pidió al taxista que la esperara. Le dio la dirección, esquina de Hidalgo y Morelos. El viaje al centro histórico fue corto. Guadalajara era una ciudad hermosa, con su arquitectura colonial y sus amplias avenidas. Cuando llegaron a la dirección indicada, Mónica sintió que su corazón latía tan fuerte que temía que el taxista pudiera escucharlo. Ahí, en la esquina, estaba la ferretería Montes. Era un establecimiento antiguo pero bien cuidado, con un letrero de madera tallada que probablemente tenía décadas. A través del cristal del escaparate podía ver estantes llenos de herramientas, tornillos, clavos, todo ordenado meticulosamente. Le pagó al taxista y le pidió que regresara por ella en una hora. Se paró frente a la ferretería durante varios minutos, tratando de reunir el valor para entrar. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se presenta uno ante el amor secreto de su madre? Finalmente, respiró profundo y empujó la puerta. Una campana tintineó anunciando su entrada. El interior olía a madera, aceite y metal. Había un mostrador largo al fondo y detrás de él, ordenando algo en un estante, estaba un hombre de cabello completamente blanco. Debía tener alrededor de 67 años. Era alto y delgado y usaba lentes redondos. Cuando se volvió hacia ella, Mónica vio que tenía ojos verdes, exactamente como los había descrito su madre en la carta. «Buenas tardes», dijo el hombre con voz amable. «¿En qué puedo ayudarle?» Mónica sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Lo miró durante un largo momento y vio cómo la expresión del hombre cambiaba lentamente de cortesía profesional a algo más. Confusión primero, luego reconocimiento, luego incredulidad. «Usted», comenzó a decir él con voz temblorosa. «Usted es...» «Soy Mónica», dijo ella finalmente. «Mónica Herrera, la hija de Rosa María Herrera». Gabriel Montes se quedó completamente inmóvil. Su rostro palideció y tuvo que apoyarse en el mostrador. «Rosa María», susurró. «¿Cómo está ella? ¿Por qué?» Pero entonces vio la expresión en el rostro de Mónica y comprendió. «Oh, Dios, ella falleció hace un mes», dijo Mónica suavemente. «El 24 de enero». Gabriel cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado. Se quitó los lentes y se cubrió la cara con las manos. Mónica podía ver cómo sus hombros temblaban. Después de un momento, él se recompuso lo suficiente para hablar. «Lo siento, discúlpeme, es que yo lo sé», dijo Mónica. «Encontré las postales, encontré su carta, por eso estoy aquí». Gabriel la miró con una mezcla de dolor y algo que podría haber sido alivio. Entonces ella le contó. «Pensé que tal vez no lo haría, que tal vez guardaría el secreto, incluso después de... Me dejó una carta explicándolo todo», dijo Mónica. «Y las 17 postales que usted le envió durante todos estos años». Gabriel asintió lentamente. 18, corrigió suavemente, incluida la última, la que llegó después de... «Sí», dijo Mónica, 18. Gabriel miró hacia la puerta de la ferretería y luego de nuevo a Mónica. «¿Podemos hablar? Hay un café cerca de aquí. Podríamos... Me gustaría eso», dijo Mónica. Gabriel le gritó algo en español a alguien en la trastienda, probablemente un empleado, indicándole que se hiciera cargo de la tienda. Luego tomó su saco que estaba colgado en un perchero detrás del mostrador y guió a Mónica hacia afuera. Caminaron en silencio durante 2 calles hasta un pequeño café tradicional tapatio. Gabriel pidió 2 cafés de olla y encontraron una mesa en la esquina, lejos de otros clientes. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Gabriel miraba su taza de café como si contuviera las respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. «¿Cómo murió?», preguntó finalmente con voz ronca. «En paz», respondió Mónica, «en su casa mientras dormía. Su corazón simplemente se detuvo. El médico dijo que probablemente no sintió nada». Gabriel asintió, con más lágrimas rodando por sus mejillas. «Eso es bueno. Ella merecía una muerte tranquila. Era una mujer tan... La amaba», dijo Mónica. No era una pregunta, sino una afirmación. «Con cada fibra de mi ser», respondió Gabriel sin dudarlo. «Desde el momento en que la vi hasta este instante, durante 42 años, no ha pasado un solo día sin que pensara en ella». Entonces
Entonces, ¿por qué?, preguntó Mónica. ¿Por qué la dejó ir? ¿Por qué no luchó por ella? Gabriel suspiró profundamente. Porque a veces amar a alguien significa dejarlos ir, significa no encadenarlos a una vida que no pueden tener, a un futuro que no puede existir. Mi madre necesitaba que yo me quedara en Guadalajara. Ella estaba enferma, frágil, dependiente. No tenía a nadie más que a mí. Y Rosa María tenía su vida en la Ciudad de México, su carrera en la biblioteca que tanto amaba, sus sueños y sus planes. No podía pedirle que abandonara todo eso para venir a Guadalajara a ser la nuera de una mujer difícil que necesitaba cuidados constantes, mientras yo pasaba 12 horas al día tratando de mantener a flote un negocio que nunca me interesó realmente. Pero ella lo amaba, protestó Mónica. ¿Podría haber renunciado a todo? ¿Y después qué? ¿Después me habría odiado por haberle pedido ese sacrificio? ¿O yo me habría odiado por habérselo permitido? El amor no siempre es suficiente, Mónica. A veces las circunstancias son más fuertes que los sentimientos. Y yo la amaba demasiado para condenarla a una vida de resentimiento y arrepentimiento. ¿Y las postales?, preguntó Mónica. ¿Por qué comenzó a enviarlas 20 años después? ¿Por qué no antes o nunca? Gabriel sonrió tristemente. Mi madre murió en febrero de 2008. Tenía 90 años y llevaba los últimos 5 años con demencia severa. Cuando finalmente partió, sentí alivio. Dios me perdone. Alivio de que su sufrimiento hubiera terminado, pero también alivio de que yo finalmente fuera libre. ¿Pero libre para qué? Tenía 50 años. Había dedicado casi mi vida entera a cuidar de mi madre y manejar este negocio que nunca quise. Rosa María se había casado décadas atrás. Probablemente tenía hijos, nietos. No podía simplemente aparecer en su vida y decirle: ¿recuerdas ese amor que dejamos ir hace 20 años? ¿Quieres intentarlo de nuevo? Pero necesitaba que supiera, continuó Gabriel, que no la había olvidado, que todo ese tiempo que pasó, todos esos años de silencio, no significaron que dejara de amarla. Entonces comencé a enviar las postales. Cada 14 de febrero, día de San Valentín, le enviaba una para recordarle que seguía pensando en ella, que ella había sido y seguía siendo el gran amor de mi vida. ¿Cómo sabía dónde vivía?, preguntó Mónica. Nunca dejé de saber de ella, admitió Gabriel. A lo largo de los años, tenía amigos en la Ciudad de México que a veces mencionaban cosas. Me enteré cuando se casó, cuando tuviste tú, cuando su esposo murió. Nunca la busqué directamente, nunca traté de contactarla, pero siempre supe dónde estaba. Y cuando murió mi madre y finalmente fui libre de expresar lo que sentía, comencé a enviar las postales. No esperaba respuesta. No las enviaba para reiniciar nada. Las enviaba porque necesitaba que supiera la verdad. ¿Cómo las entregaba?, preguntó Mónica. No tenían estampilla ni matasellos. Las entregaba personalmente, dijo Gabriel. Cada 14 de febrero cerraba la ferretería, tomaba el autobús nocturno a la Ciudad de México, llegaba temprano en la mañana, iba a su casa, ponía la postal en el buzón y regresaba a Guadalajara ese mismo día. Nunca toqué a su puerta, nunca traté de verla. Solo quería asegurarme de que recibiera la postal. Durante 18 años hizo ese viaje, dijo Mónica con asombro. 14 horas de viaje de ida y vuelta solo para poner una postal en un buzón. Por ella habría cruzado el mundo, dijo Gabriel simplemente. Mónica sacó la última postal de su bolso y la puso sobre la mesa. Esta dice: el amor verdadero nunca muere, solo espera su momento. Llegó 3 semanas después de que mi madre muriera. ¿Cuándo la entregó? Gabriel miró la postal con ojos llenos de lágrimas. El 14 de febrero de este año, como siempre. No sabía que ella había muerto. Hice mi viaje habitual a la Ciudad de México, puse la postal en el buzón como siempre y regresé a Guadalajara. Solo después, 2 semanas más tarde, un conocido de la Ciudad de México me llamó para darme la noticia. Me dijo que Rosa María había fallecido en enero. Yo ya había enviado la postal. Debería haberla enviado a ella, pero en su lugar la recibió usted. Mi madre sabía, dijo Mónica suavemente. En su carta me dijo que la última postal sería diferente, que tendría su dirección, que era su manera de asegurarse de que yo supiera la historia completa. Gabriel pareció confundido. Pero yo no puse mi dirección en... Se detuvo de repente. Sus ojos se agrandaron. Dios mío, susurró. Ella sabía que iba a morir. Ella planeó esto. ¿Qué quiere decir?, preguntó Mónica. Siempre dejaba las postales en el buzón de su casa, explicó Gabriel rápidamente. Pero este año, cuando llegué, me pareció ver movimiento en la ventana del
segundo piso, solo por un segundo. Pensé que lo había imaginado, que era paranoia, porque siempre temía que alguien me descubriera, pero no lo imaginé, ¿verdad? Ella estaba ahí, me vio dejar la postal, y después, cuando la abrió, le agregó algo. Agregó mi dirección. Mónica sacó la postal de nuevo y la examinó cuidadosamente bajo la luz del café. Gabriel tenía razón. En la esquina inferior del reverso, escrita con una letra diferente pero igualmente elegante, estaba la dirección de la ferretería, la letra de su madre. Ella quería que yo viniera aquí, dijo Mónica con voz temblorosa. Sabía que estaba muriendo y quería asegurarse de que yo conociera la historia completa. Quería que nos encontráramos. Gabriel se cubrió la cara con las manos y sollozó abiertamente. Incluso al final, dijo entre lágrimas, incluso cuando estaba muriendo, pensó en mí. Se aseguró de que yo no me quedara sin saber, sin tener algún tipo de cierre. Ese era el tipo de persona que era, siempre pensando en los demás, siempre cuidando los sentimientos de todos. Mónica extendió su mano a través de la mesa y tomó la mano arrugada de Gabriel. Cuénteme sobre ella, dijo suavemente. Cuénteme sobre la mujer que usted conoció, la mujer que existió antes de que yo naciera. Quiero saber todo. Y así, durante las siguientes 3 horas, en ese pequeño café de Guadalajara, Gabriel le contó a Mónica la historia completa del amor que había compartido con su madre. Le habló de las tardes en la biblioteca, de las caminatas por el centro histórico, de las conversaciones que duraban hasta el amanecer. Le habló de la risa de Rosa María, de cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de libros que amaba, de su sueño de escribir algún día una novela sobre mujeres bibliotecarias a lo largo de la historia mexicana. Le contó sobre el día que le confesó su amor bajo la lluvia, sobre cómo ella lo había besado por primera vez en las escaleras de la Catedral Metropolitana un domingo por la mañana, sobre los planes que habían hecho para un futuro que nunca llegó a existir. Le habló sobre la devastación que sintió cuando tuvo que regresar a Guadalajara, sobre las cartas que intercambiaron durante meses, sobre la carta final en la que ambos se liberaron mutuamente de promesas que no podían cumplir. Le habló sobre los años que siguieron, sobre cómo se enteró del matrimonio de Rosa María con Roberto Santibáñez, sobre cómo sintió al mismo tiempo dolor y alivio al saber que ella había encontrado a alguien que pudiera darle la estabilidad y la vida que él no pudo ofrecerle. Le habló sobre las noches en que se quedaba despierto preguntándose qué hubiera pasado si, sobre cómo nunca pudo amar a otra mujer porque su corazón siempre perteneció a Rosa María. Hubo mujeres, admitió Gabriel, algunas relaciones a lo largo de los años, pero nunca pude comprometerme completamente con ninguna, porque siempre estaba comparándolas con ella. Siempre faltaba algo, su inteligencia, su calidez, su manera de ver el mundo. Finalmente dejé de intentarlo. Acepté que tendría una vida solitaria, pero al menos sería una vida fiel al único amor verdadero que había conocido. ¿Nunca se casó?, preguntó Mónica. Nunca. Mi madre me preguntaba constantemente por qué no sentaba cabeza, por qué no le daba nietos. Nunca pude decirle la verdad, que ya había dado mi corazón a alguien y que no podía recuperarlo. Cuando ella murió, yo tenía 50 años. Era demasiado tarde para empezar de nuevo, demasiado tarde para construir una familia. Así que me concentré en el negocio, en mantener viva la ferretería que mi padre había construido, en vivir una vida tranquila y simple, y en enviar esas postales cada año, mi única conexión con el amor que había perdido. Mónica escuchó todo esto con lágrimas rodando por sus mejillas. Ahora entendía tantas cosas sobre su madre que nunca había comprendido. Entendía esa melancolía que a veces la acompañaba, esa manera en que miraba por la ventana como si estuviera buscando algo o a alguien. Entendía por qué, después de la muerte de su padre, su madre nunca mostró interés en volver a casarse o tener otra relación. No era solo lealtad a la memoria de Roberto, era que su corazón había pertenecido a 2 hombres, y cuando ambos ya no estaban disponibles para ella, eligió estar sola. ¿La vio alguna vez?, preguntó Mónica. Después de que se separaron, ¿alguna vez la vio de nuevo? Gabriel sacudió la cabeza. Una vez, una sola vez en todos estos años. Fue en 2015, unos 2 años después de que enviara la primera postal. Estaba en la Ciudad de México para dejar la postal de ese año y en lugar de regresar inmediatamente a Guadalajara, decidí quedarme el día. No sé qué me impulsó, tal vez el deseo de verla aunque fuera de lejos. Sabía que trabajaba en la Biblioteca México, así que fui ahí.
Salí. Me senté en el jardín exterior, fingiendo leer un periódico, y esperé. Y entonces, a eso de las 3 de la tarde, salió. Tenía 62 años, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Su cabello tenía mechas grises, tenía algunas arrugas alrededor de los ojos, pero su porte, su elegancia, la manera en que caminaba, todo era exactamente como lo recordaba. La seguía a distancia, continuó Gabriel. No sé por qué, pero necesitaba verla en su vida, ver cómo era su mundo sin mí. Caminó hasta una pequeña cafetería cerca del jardín Pushkin. Se sentó en una mesa junto a la ventana y sacó un libro de su bolso. La vi leer durante casi una hora, tomando sorbos de su café, completamente absorta en su lectura. Y me di cuenta de algo. Ella era feliz, o al menos estaba en paz. Y eso fue todo lo que necesitaba ver. Me alejé sin que me descubriera. Tomé el autobús de regreso a Guadalajara y nunca intenté verla de nuevo. Las postales eran suficientes. Era mi manera de decirle que la amaba sin interrumpir su paz. Pero ella sí sabía, dijo Mónica suavemente. Sabía quién enviaba las postales. Mi madre no era tonta. Reconoció su letra, entendió lo que significaban y las guardó todos estos años. Las guardó en un lugar secreto donde mi padre nunca las encontraría, donde yo nunca las encontraría hasta después de su muerte. Y eso significa algo, ¿no cree? Significa que eran importantes para ella, que usted era importante para ella, incluso después de todos esos años. Gabriela sintió, limpiándose las lágrimas con una servilleta de papel. Eso es todo lo que quería. No necesitaba que respondiera, no necesitaba que me buscara, solo necesitaba saber que ella recordaba que lo que habíamos compartido había sido tan real para ella como lo fue para mí. Y ahora, gracias a usted, gracias a que ella se aseguró de que nos encontráramos, sé que fue así. Se quedaron sentados en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que habían compartido. El café se había llenado con la cena, el ruido de platos y conversaciones creando un telón de fondo reconfortante para su dolor compartido. ¿Sabe?, dijo finalmente Mónica. Mi madre me dejó algo más en su carta. Me dejó una decisión. Me dijo que podía simplemente guardar las postales y dejar que la historia terminara ahí. O podía venir a conocerlo a usted, escuchar su versión, cerrar el círculo. Y cuando llegué aquí, cuando entré a esa ferretería, no estaba completamente segura de por qué había venido o qué esperaba encontrar. Pero ahora lo sé. Vine porque mi madre quería que viniera. Quería que nosotros nos conociéramos, que compartiéramos este dolor y este amor que ambos sentimos por ella. Quería asegurarse de que la historia no quedara inconclusa. Su madre era una mujer sabia, dijo Gabriel. Siempre lo fue. Incluso al final, incluso sabiendo que se estaba muriendo, pensó en cómo atar los cabos sueltos de su vida, cómo asegurarse de que las personas que dejaba atrás tuvieran lo que necesitaban para seguir adelante. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Mónica. Ahora que sabe que ella se fue, ¿qué va a hacer con todo este amor que ha guardado durante tantos años? Gabriel sonrió tristemente. Voy a honrarlo. Voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que tuve el privilegio de amar y ser amado por una mujer extraordinaria, incluso si ese amor no pudo tener el final que ambos queríamos. Voy a continuar la ferretería porque es lo que mi padre quería, porque es lo que me mantuvo anclado cuando podría haberme perdido en la melancolía. Y voy a recordarla cada día, como siempre lo he hecho, pero ahora con la paz de saber que ella también me recordó. Mónica alcanzó su bolso y sacó algo. Era la caja de cedro con todas las postales. La puso sobre la mesa entre ellos. Creo que estas le pertenecen a usted, dijo. Mi madre las guardó durante todos estos años, pero ahora que ambos se han ido, creo que usted debería tenerlas. Son su historia tanto como la de ella. Gabriel miró la caja con una expresión de asombro y dolor. Ella las guardó todas, susurró, tocando la madera de cedro con dedos temblorosos. Cada una de ellas, cada una, confirmó Mónica, en orden cronológico, en un compartimento secreto de su estudio. Las atesoraba. Gabriel abrió la caja y sacó la primera postal, la del Ángel de la Independencia de 2008. La miró durante un largo momento y luego comenzó a reír y llorar al mismo tiempo. Le tomé esta fotografía yo mismo, dijo. Ese año, cuando decidí comenzar a enviar las postales, pasé un mes viajando por la Ciudad de México, tomando fotografías de lugares que habían sido significativos para nosotros. Cada postal muestra un lugar donde compartimos un momento especial. El Ángel
Ángel fue donde nos encontramos por primera vez fuera de la biblioteca. Había una manifestación y nos encontramos por accidente entre la multitud. Fue sacando postal por postal, explicándole a Mónica la historia detrás de cada imagen. El castillo de Chapultepec fue donde pasaron un domingo entero caminando por los jardines, hablando sobre historia y memoria. Las trajineras de Xochimilco fueron donde celebraron su primer aniversario como pareja. La Catedral Metropolitana fue donde se besaron por primera vez. Cada postal era un memorial a un momento vivido, un pedazo de historia preservado en imagen y mensaje. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Gabriel, después de revisar todas las postales. Que ella y yo nunca perdimos realmente el uno al otro. Tal vez no pudimos estar juntos físicamente. Tal vez las circunstancias nos separaron, pero espiritualmente, emocionalmente, siempre estuvimos conectados. Y ahora, gracias a su visita, gracias a que Rosa María planeó cuidadosamente este encuentro, finalmente tengo el cierre que nunca supe que necesitaba. Yo también, dijo Mónica. Toda mi vida pensé que conocía a mi madre. Pensé que entendía quién era, que había experimentado, que había sentido, pero ahora entiendo que solo conocía una parte de ella. Había toda una dimensión de su vida, de su corazón, que mantuvo privada, y no porque fuera un secreto oscuro, sino porque era algo precioso que quería proteger. Exactamente, dijo Gabriel. El amor que su madre y yo compartimos no disminuyó el amor que ella tuvo por su padre. Los seres humanos somos capaces de amar de muchas maneras diferentes, y todos esos amores son válidos y reales. Rosa María amó a su padre de una manera, me amó a mí de otra manera, y la amó a usted de una tercera manera, probablemente la más profunda de todas. No son amores competitivos sino complementarios. Juntos formaron la totalidad de su vida emocional. Mónica sintió que finalmente comprendía. Su madre no había sido desleal a su padre por guardar estas postales, por mantener vivo el recuerdo de Gabriel. Simplemente había sido humana, compleja, capaz de contener múltiples verdades en su corazón. Y lejos de hacer que Mónica respetara menos a su madre, esta revelación la hacía amarla aún más, admirar su capacidad de navegar las complejidades del amor, el deber y la memoria con tanta gracia. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Mónica después de un momento. ¿Qué habría hecho si mi madre hubiera respondido a una de sus postales? Si después de todos esos años ella hubiera encontrado la manera de contactarlo. Gabriel pensó durante un largo momento. Honestamente, no lo sé. Parte de mí fantaseaba con eso, con que un día encontraría una carta de ella en mi buzón, o que ella aparecería en la ferretería como usted lo hizo hoy. Pero otra parte de mí sabía que eso probablemente sería un error. Éramos personas diferentes a las que habíamos sido en 1983. Habíamos vivido vidas enteras separadas, habíamos cambiado, habíamos crecido. Tratar de recrear lo que tuvimos habría sido como tratar de atrapar humo. Lo que teníamos era perfecto porque existió en ese momento específico del tiempo, con esas versiones específicas de nosotros mismos. Traerlo al presente podría haberlo arruinado. Entonces, las postales nunca fueron una invitación, dijo Mónica, comprendiendo finalmente. Eran un memorial. Exacto, dijo Gabriel. Eran mi manera de decir, esto sucedió, fue real, importó y nunca lo olvidaré. No eran una petición de reconciliación, sino un acto de recordación, un ritual anual de honrar lo que fue. El café estaba comenzando a cerrar. El mesero se acercó discretamente a su mesa y les preguntó si necesitaban algo más. Gabriel miró su reloj y se sorprendió al ver que eran casi las 11 de la noche. Habían estado hablando durante más de 5 horas. Debería llevarla de regreso a su hotel, dijo Gabriel. Es tarde y debe estar exhausta del viaje. Antes de irnos, dijo Mónica, hay algo que necesito decirle, algo que mi madre me pidió en su carta. Sacó otra hoja de papel de su bolso, una que había estado guardando. En realidad, mi madre dejó 2 cartas en esa caja. Una para mí, explicando su historia con usted, y otra para usted. Me pidió que se la entregara si decidía venir a Guadalajara. Gabriel se quedó paralizado. ¿Una carta para mí? Mónica le extendió el sobre amarillento. En la parte frontal, escrito con la elegante letra de Rosa María, decía: para Gabriel, mi primer amor, mi amor eterno. Con manos temblorosas, Gabriel tomó el sobre. Durante un largo momento solo lo sostuvo, como si pesara más de lo que físicamente era posible. Luego, con cuidado, lo abrió y sacó las hojas que contenía. ¿Quiere que lo deje solo para leerlo
probarlo?, ofreció Mónica. No, dijo Gabriel rápidamente. Por favor, quédese. Sea lo que sea que dice, me gustaría que usted estuviera aquí. Y así, en ese café de Guadalajara que estaba cerrando, con el mesero esperando pacientemente a un lado, Gabriel comenzó a leer la última carta que Rosa María Herrera había escrito en su vida. Mi querido Gabriel, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Significa que Mónica te encontró, que compartieron nuestras historias, que finalmente, después de todos estos años de silencio, pueden poner nombre y rostro a las personas que vivieron este amor que guardamos como un secreto precioso. Primero, necesito que sepas algo fundamental. Recibí cada una de tus postales. Cada una de ellas llegó a mis manos y cada una de ellas fue leída, llorada, guardada y atesorada. Reconocí tu letra desde la primera. Supe que eras tú incluso antes de leer el mensaje y mi corazón se detuvo de la misma manera que se detuvo aquella tarde de lluvia cuando me confesaste tu amor por primera vez. No te respondí. Nunca intenté contactarte, no porque no quisiera, sino porque entendía lo que las postales representaban. Eran tu manera de honrar lo que fuimos, no una petición de reiniciar algo que el tiempo y las circunstancias habían transformado en memoria. Y yo honraba eso respetando tu silencio de la misma manera que tú respetabas el mío. Pero necesito que sepas algunas verdades que nunca tuve la oportunidad de decirte en persona. Necesito que sepas que cuando recibí tu última carta en 1984, la carta en la que me liberabas de mi promesa de esperarte, lloré durante días. Lloré no solo por la pérdida de lo que teníamos, sino por la imposibilidad de lo que podríamos haber sido. Lloré por el futuro que planeamos y que nunca existiría, por los niños que nunca tendríamos juntos, por las décadas de amor y compañerismo que nunca compartiríamos. Pero también entendí, incluso entonces, que habías tomado la decisión correcta. Yo tenía 24 años, mi carrera apenas comenzaba, tenía sueños y planes que no podía abandonar, y tú tenías responsabilidades que no podías ignorar. El amor, aprendí entonces, no siempre es suficiente. A veces las circunstancias importan más que los sentimientos, y a veces la forma más profunda de amar a alguien es dejarlos ir. Conocí a Roberto 2 años después. Era un buen hombre, Gabriel. Nunca te traicioné quedándome con él. Lo respeté, lo cuidé, construí una vida con él. Pero necesito ser honesta contigo, y esta honestidad es algo que me llevé a la tumba respecto a Roberto, pero que necesito compartir contigo. Nunca te olvidé, ni un solo día. Cada vez que veía parejas jóvenes caminando de la mano, pensaba en nosotros. Cada vez que visitaba alguno de los lugares que habíamos frecuentado, te recordaba. Cada vez que leía poesía de amor, era tu voz la que escuchaba en mi mente recitando los versos. Roberto fue mi compañero, mi amigo, el padre de mi hija, mi socio en la construcción de una vida estable y buena. Pero tú, Gabriel, tú fuiste mi gran amor, el amor que define una vida, que establece el estándar contra el cual todos los demás amores son medidos. El amor imposible, el amor perdido, el amor que existe en ese espacio perfecto de la memoria donde nunca envejece, nunca se corrompe, nunca se vuelve ordinario. Cuando comenzaste a enviar las postales en 2008, mi corazón se rompió y se sanó al mismo tiempo. Se rompió porque cada postal era un recordatorio de lo que perdimos, de los años que pasamos separados, pero se sanó porque cada postal también era una afirmación de que lo que compartimos había sido real, había sido significativo, había dejado una marca permanente en tu vida de la misma manera que dejó una marca en la mía. Te vi ese día en 2015, ¿sabes? Vi cuando llegaste a la biblioteca, cuando te sentaste en el jardín con tu periódico, vi cuando me seguiste hasta el café. No soy tonta, mi amor. Reconocería la manera en que caminas incluso después de 30 años. Reconocería la forma de tu cabeza, la manera en que inclinas la cabeza cuando estás pensando. Supe que eras tú desde el momento en que entraste al jardín. No me acerqué a ti, no dije nada, no porque no quisiera, sino porque entendí que necesitabas ver que yo estaba bien, que había construido una vida, que había encontrado mi propia versión de la paz. Y cuando te alejaste sin decir nada, supe que habías encontrado lo que viniste a buscar. Esa fue tu manera de cerrar un círculo, de confirmar que tu decisión de dejarme ir había sido la correcta porque me había permitido tener una buena vida. Pero ahora, Gabriel, ahora que estoy
estoy al final de mi propia vida, hay algo más que necesito decirte, algo que he querido decir durante 40 años, pero nunca tuve el valor. Necesito decirte que si el tiempo pudiera retroceder, si pudiéramos volver a 1984 con el conocimiento que tenemos ahora, tomaría la misma decisión. No porque no te amara lo suficiente, sino porque te amaba demasiado. Te amaba demasiado para convertirme en la razón por la que abandonabas a tu madre. Te amaba demasiado para que algún día me miraras con resentimiento por los sacrificios que tuviste que hacer por mí. Te amaba demasiado para arriesgar que nuestro amor perfecto se convirtiera en algo imperfecto, manchado por la culpa y el arrepentimiento. Lo que tuvimos fue breve, pero fue perfecto, y al mantenerse breve, se mantuvo perfecto. Existió en ese momento dorado, donde todo es posible, donde no hay rutina ni aburrimiento, donde cada mirada es eléctrica y cada palabra es significativa, y luego terminó, antes de que el tiempo pudiera degradarlo. Eso es un regalo, Gabriel. Es un regalo tener un amor así, incluso si solo fue por un breve momento. Ahora, mientras escribo esto, sabiendo que mi tiempo se acaba, quiero que sepas que no me voy con arrepentimientos. Tuve una buena vida, tuve un esposo que me respetó, una hija que adoro más que a mi propia vida, una carrera que me satisfizo, amigos que me apoyaron. Pero todo eso existió sobre la fundación del amor que tú y yo compartimos. Fue ese amor, esa intensidad, esa pasión, lo que me enseñó de qué era capaz mi corazón. Fue ese amor el que estableció el estándar, el que me mostró lo que era posible. Y ahora, al final, quiero hacer algo que no pude hacer en vida. Quiero cerrar el círculo. Quiero asegurarme de que tú y Mónica se conozcan, que compartan sus historias de mí, que entiendan que ambos fueron esenciales para mi vida de maneras completamente diferentes, pero igualmente importantes. Mónica necesita entender que su madre fue más que solo una madre, que fui una mujer con una historia rica y compleja. Y tú necesitas saber que el amor que guardaste en tu corazón durante todos estos años fue correspondido, fue honrado, fue valorado. También quiero que sepas que no tienes que cargar más con este amor en soledad. Mónica ahora conoce la historia. Puede ser un puente entre nosotros, un recordatorio vivo de que existí, de que te amé, de que lo que compartimos fue real. No tienes que esconderte más. No tienes que mantener este amor como un secreto. Puedes hablar de mí con alguien que me conoció, que me amó, que puede entender lo que significo para ti. Y finalmente, mi amor eterno, quiero liberarte. Así como tú me liberaste en 1984, yo te libero ahora. Has cumplido tu vigilia, has honrado nuestra memoria durante décadas, has guardado fielmente el amor que compartimos. Pero ahora es tiempo de que vivas el resto de tu vida sin el peso de este amor no correspondido. No porque no lo merezcas, sino porque lo mereces demasiado. Mereces paz, mereces alegría, mereces vivir sin la constante melancolía del amor perdido. Si encuentras a alguien en los años que te quedan, no sientas que me estás traicionando. Yo construí una vida después de ti. Tú mereces hacer lo mismo. Si nunca encuentras a nadie, si prefieres vivir con nuestros recuerdos, eso también está bien, pero quiero que sea tu elección, no algo que sientas que me debes. Estaré esperándote, Gabriel, en algún lugar más allá de este mundo, donde no hay circunstancias que nos separen, donde no hay responsabilidades que nos alejen, donde podemos simplemente ser Gabriel y Rosa María, dos almas que se encontraron y se amaron con una intensidad que trascendió el tiempo y la distancia. Allí, finalmente, tendremos nuestro final feliz. Hasta entonces, vive. Vive con alegría, con propósito, con la certeza de que fuiste profundamente amado. Y cada 14 de febrero, cuando el calendario marque ese día que hiciste tuyo durante 18 años, sonríe. Sonríe recordando que tuvimos algo hermoso, algo que la mayoría de las personas nunca experimenta, algo que valió cada lágrima, cada momento de soledad, cada año de espera. Gracias, mi amor. Gracias por las postales. Gracias por no olvidarme. Gracias por hacer de mí tu primer pensamiento cada mañana durante 42 años. Gracias por amarme con tal constancia, tal lealtad, tal profundidad. Fuiste, eres y siempre serás el amor de mi vida. Hasta que nos volvamos a encontrar, Rosa María. Cuando Gabriel terminó de leer, estaba llorando tan intensamente
fuertemente que apenas podía respirar. Mónica también lloraba, viendo el efecto que las palabras de su madre habían tenido en este hombre que la había amado durante más de 4 décadas. El mesero del café, que había estado esperando discretamente, también tenía lágrimas en los ojos. «Ella me liberó», susurró Gabriel finalmente. «Después de todos estos años, finalmente me liberó». «Los liberó a ambos», dijo Mónica suavemente. «A usted del peso de un amor guardado en silencio, y a mí de una percepción limitada de quién fue mi madre. Nos dio a ambos el regalo de la verdad completa». Gabriel dobló cuidadosamente la carta y la puso de vuelta en su sobre. «Su madre fue una mujer extraordinaria», dijo. «Y usted, Mónica, usted es su hija en todos los sentidos importantes. Tuvo el valor de hacer este viaje, de buscar la verdad, de confrontar una historia complicada. Ese es el tipo de valentía que su madre tenía». Se quedaron sentados en silencio durante otro momento, permitiendo que el peso de todo lo compartido se asentara. Finalmente, el mesero se acercó tímidamente y les informó que realmente necesitaban cerrar. Gabriel insistió en pagar la cuenta, a pesar de las protestas de Mónica. Afuera, la noche de Guadalajara era cálida y estrellada. Caminaron lentamente de regreso hacia el hotel de Mónica, sin prisa, aprovechando estos últimos momentos juntos. «¿Cuánto tiempo se quedará en Guadalajara?», preguntó Gabriel. «Mi boleto de regreso es en 3 días», respondió Mónica. «Originalmente pensé que solo necesitaría un día aquí, pero ahora siento que hay más que necesito procesar, más que necesito entender. Pase a verme mañana en la ferretería», ofreció Gabriel. «Me gustaría mostrarle algunas cosas, algunas fotos que tengo de su madre de cuando éramos jóvenes, algunos de los lugares que frecuentábamos. Si quiere, podemos hacer un recorrido por nuestra historia». «Me encantaría eso», dijo Mónica con sinceridad. Cuando llegaron al hotel, Gabriel se detuvo en la entrada. «Mónica», dijo, tomando sus manos entre las suyas, gracias por hacer este viaje, gracias por compartir estas horas conmigo, gracias por darme el cierre que nunca supe que necesitaba. Su madre nos dio un regalo invaluable al asegurarse de que nos encontráramos». «Usted también me dio un regalo», respondió Mónica. «Me dio la historia completa de mi madre, me dio una dimensión de ella que nunca conocí, y me dio la paz de saber que, aunque tuvo que hacer sacrificios y renuncias, fue profundamente amada durante toda su vida». Se abrazaron. Este hombre de 67 años, que había amado en silencio durante décadas, y esta mujer de 39 que acababa de descubrir que la madre que creía conocer tenía profundidades que nunca había imaginado. Durante los siguientes 3 días, Gabriel y Mónica pasaron mucho tiempo juntos. Él cerró la ferretería y la llevó por toda Guadalajara, mostrándole los lugares que había fotografiado para las postales que luego habían representado lugares de la Ciudad de México. Le explicó cómo cada imagen de las postales era en realidad una superposición, los lugares reales donde él y Rosa María habían estado, fotografiados y después reimaginados a través de imágenes de lugares similares en la Ciudad de México. Le mostró fotos antiguas que había guardado durante décadas. Rosa María a los 23 años, sonriendo frente a la biblioteca. Gabriel y Rosa María juntos en el Zócalo. Rosa María leyendo en un café, sus manos entrelazadas durante una caminata por Chapultepec. Mónica vio a su madre joven, radiante, profundamente enamorada, y casi no podía conciliar esa imagen con la mujer reservada y elegante que había conocido. Gabriel la llevó a la tumba de su madre, Doña Esperanza, en el Panteón de Guadalajara. Ella nunca supo sobre Rosa María, le confió Gabriel. Nunca supo que el verdadero motivo por el que nunca me casé era porque mi corazón pertenecía a alguien más. Pero ahora, de alguna manera, siento que está bien. Siento que puedo estar aquí, en este lugar donde descansan mis padres, y finalmente hablar en voz alta sobre el amor que guardé en silencio durante tanto tiempo. El último día, Gabriel le preparó a Mónica un paquete especial. Dentro había copias de todas las fotografías antiguas, las libretas donde había tomado notas para cada postal, explicando por qué había elegido cada mensaje y cada imagen, y algo más, una postal en blanco, para que usted continúe la tradición, explicó. No tiene que enviarla a nadie, pero tal vez algún día, cuando necesite sentir cerca a su madre, puede escribir en esta postal. Puede decirle las cosas que no tuvo la oportunidad de decir. Puede mantener viva la conversación entre ustedes. Mónica
aceptó el regalo con lágrimas en los ojos. Haré algo más, dijo. Cada 14 de febrero le enviaré una postal a usted, para que sepa que no está solo, que la historia de mi madre continúa, que su amor es recordado y honrado. Sería un honor, dijo Gabriel abrazándola. Cuando Mónica abordó el autobús de regreso a la Ciudad de México, llevaba consigo mucho más de lo que había traído. Llevaba la historia completa de su madre, la comprensión de que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes, y una conexión nueva con un hombre que había sido fundamental en la vida de su madre, aunque ella nunca lo hubiera conocido. Durante el viaje de regreso, escribió en su diario tratando de capturar todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido. Escribió sobre Gabriel, sobre cómo el amor puede perdurar décadas de separación. Escribió sobre su madre, sobre la complejidad de ser humano, de mantener secretos no por deshonestidad, sino por protección. Escribió sobre su padre, sintiendo por primera vez que podía honrar su memoria sin sentir que el amor de su madre por Gabriel lo disminuía de alguna manera. Y escribió sobre ella misma, sobre cómo esta experiencia la había cambiado, sobre cómo ahora veía el amor y las relaciones de manera diferente. Ya no creía en la simplicidad del felices para siempre. Ahora entendía que el amor real es complicado, que a veces no hay finales felices en el sentido tradicional, pero que eso no hace que el amor sea menos válido o menos profundo. De vuelta en la Ciudad de México, Mónica transformó el estudio de su madre en un tipo diferente de memorial. Dejó las 18 postales, exhibidas en marcos especiales en las paredes, cada una con una pequeña placa explicando su significado. Puso las fotografías que Gabriel le había dado en un álbum especial. Organizó las cartas de su madre, de manera que pudiera leerlas cuando necesitara sentirse cerca de ella. Pero lo más importante, comenzó a hablar. Les contó a sus tíos, a los primos, a los viejos amigos de su madre, sobre Gabriel, sobre esta historia de amor que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Algunos se sorprendieron, otros se sintieron incómodos con la revelación, pero la mayoría, después de procesar la información inicial, entendieron que esto no manchaba la memoria de Rosa María, sino que la enriquecía, la hacía más humana, más real. Su tía Beatriz, la hermana menor de su madre, confesó que siempre había notado cierta melancolía en Rosa María, especialmente después de la muerte de Roberto. Ahora entiendo, dijo Beatriz. Ahora entiendo por qué a veces la encontraba mirando por la ventana con esa expresión tan distante. Estaba recordando, estaba viviendo simultáneamente en el presente y en el pasado. 3 meses después de su viaje a Guadalajara, Mónica recibió un paquete por correo. Dentro había un libro viejo, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo. Era un libro de poesía de Octavio Paz, la edición de 1983. En la primera página, con la inconfundible letra de su madre, estaba escrito: para Gabriel, quien me enseñó que el amor y el tiempo pueden coexistir en el mismo espacio. Eternamente tuya, Rosa María. Adjunto había una nota de Gabriel. Encontré esto entre los libros de mi juventud. Tu madre me lo dio en nuestro último día juntos antes de que yo regresara a Guadalajara. Lo había olvidado, o tal vez lo había enterrado demasiado profundo en mi memoria, pero ahora lo encontré y pensé que debías tenerlo. Es otra pieza del rompecabezas, otra prueba de que lo que compartimos fue tan real como las montañas y los océanos. Mónica abrió el libro y leyó los poemas que su madre había marcado, las líneas que había subrayado. Eran todos sobre amor y separación, sobre memoria y distancia, sobre cómo el amor verdadero trasciende las circunstancias físicas. Y en los márgenes, su madre había escrito pequeñas notas, reflexiones sobre lo que significaban los versos para ella y Gabriel. Ese 14 de febrero, cumpliendo su promesa, Mónica envió su primera postal a Gabriel. Eligió una imagen del monumento a la madre en la Ciudad de México, un guiño al papel que Rosa María había desempeñado en ambas vidas. En el reverso escribió: el amor que compartieron nunca murió. Vive en mí, en estas postales, en las historias que ahora puedo contar. Gracias por amar a mi madre tan profundamente. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no necesita posesión para ser real. Con cariño, Mónica. Gabriel le respondió, no con una postal, sino con una carta, en la que le contaba cómo había comenzado a escribir sus memorias, cómo estaba documentando
su historia con Rosa María para que no se perdiera con el tiempo. Le preguntó si, cuando terminara, Mónica estaría dispuesta a leerlas, tal vez incluso a ayudarle a editarlas. Así comenzó una correspondencia regular entre ellos. Mónica le contaba sobre su vida, sobre cómo estaba procesando todo lo que había aprendido. Gabriel le contaba sobre Guadalajara, sobre cómo, siguiendo el consejo de Rosa María en su carta final, había comenzado a salir más, a socializar, a vivir en lugar de simplemente existir. Un año después del descubrimiento de las postales, Gabriel le escribió a Mónica con una noticia sorprendente. Había conocido a una mujer, Lucía, una viuda de 62 años que era cliente regular de la ferretería. Le había contado sobre Rosa María, sobre las postales, sobre todo, y en lugar de asustarse o sentir que estaba compitiendo con un fantasma, Lucía lo había abrazado y le había dicho: ¡qué bendición haber amado tan profundamente! Eso significa que sabes cómo amar, y eso es lo que importa. No sé a dónde nos llevará esto, escribió Gabriel, pero por primera vez en más de 40 años me siento capaz de abrir mi corazón a alguien nuevo sin sentir que estoy traicionando a Rosa María. Creo que es porque finalmente tuve el cierre que necesitaba. Finalmente pude honrar ese amor completamente, expresarlo, compartirlo y luego dejarlo descansar en paz. Y creo que eso solo fue posible gracias a tu valiente decisión de venir a Guadalajara, de escuchar mi historia, de cerrar el círculo. Mónica lloró cuando leyó esa carta, pero fueron lágrimas de alegría. Sentía que su madre estaría contenta, sabiendo que Gabriel finalmente había encontrado la paz y tal vez incluso la posibilidad de un nuevo amor. Eso era lo que Rosa María había querido cuando escribió su carta final, liberándolo, dándole permiso de vivir plenamente el resto de su vida. 2 años después del descubrimiento de las postales, Mónica organizó una pequeña ceremonia en la Biblioteca México, el lugar donde todo había comenzado. Invitó a Gabriel, a Lucía, a familiares, a antiguos colegas de su madre. En una placa conmemorativa instalada en el jardín de la biblioteca se leía: Rosa María Herrera, bibliotecaria 1983-2024. Amó los libros, amó profundamente, vivió con gracia. Su historia continúa en los corazones que tocó. Durante la ceremonia, Gabriel leyó un fragmento de las memorias que había completado, un pasaje sobre el día que conoció a Rosa María, sobre cómo ella había transformado su vida con una simple recomendación de dónde encontrar un archivo histórico. Habló sobre el amor que duró décadas de separación, sobre las postales que fueron su manera de mantener viva una memoria preciosa, sobre la importancia de honrar los amores que nos moldean incluso cuando no podemos estar con las personas que amamos. Mónica también habló sobre la madre que conoció y la mujer que descubrió. Habló sobre la importancia de permitir que las personas que amamos tengan vidas completas y complejas, con historias que van más allá de los roles que desempeñan en nuestras vidas. Habló sobre el regalo que su madre le había dado al asegurarse de que conociera la historia completa, al confiar en que sería lo suficientemente madura para entender que el amor de su madre por Gabriel no disminuía el amor que había tenido por su padre o por ella. Mi madre me enseñó muchas cosas durante su vida, dijo Mónica, con lágrimas rodando por sus mejillas pero con voz firme. Me enseñó a amar los libros, a valorar la educación, a tratar a las personas con respeto y dignidad. Pero el último regalo que me dio, después de su muerte, fue tal vez el más valioso. Me enseñó que el amor verdadero no sigue las reglas que pensamos que debe seguir, que puede existir en silencio y distancia y aún así ser profundamente real, que podemos amar a múltiples personas de maneras diferentes sin que eso disminuya ninguno de esos amores, y que a veces la forma más profunda de amar es dejar ir, permitir que la persona amada viva su propia vida y honrar ese amor desde la distancia. Las postales que llegaban a nuestra casa cada San Valentín durante 18 años no eran solo mensajes de un amor perdido, continuó. Eran recordatorios de que mi madre había vivido plenamente, había amado profundamente, había hecho elecciones difíciles con gracia y dignidad. Y aunque guardó esta historia en privado durante décadas, al final se aseguró de que saliera a la luz, no para causar dolor o confusión, sino para completar el círculo, para darle a todos los involucrados el cierre y la comprensión que necesitábamos.
honramos. Así que hoy honramos no solo a Rosa María Herrera, la bibliotecaria, la esposa, la madre. Honramos a Rosa María, la mujer completa, con su historia rica y complicada, con sus amores y sus renuncias, con sus alegrías y sus melancolías. Honramos a una mujer que supo amar profundamente más de una vez, que supo hacer sacrificios sin amargura, que supo guardar secretos sin deshonestidad. Honramos a una mujer extraordinaria cuya historia finalmente puede ser contada en su totalidad. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un pequeño refrigerio en el jardín de la biblioteca, Gabriel se acercó a Mónica. A su lado estaba Lucía, una mujer elegante de cabello plateado y sonrisa cálida. Mónica, dijo Gabriel, quiero que conozcas oficialmente a Lucía. Las dos mujeres se abrazaron. Gabriel me ha contado tanto sobre ti y sobre tu madre, dijo Lucía. Es una historia hermosa y desgarradora al mismo tiempo. Y él me ha contado sobre usted, respondió Mónica, sobre cómo ha traído alegría de vuelta a su vida. Mi madre estaría feliz sabiendo eso. Hay algo que quiero que sepas, dijo Lucía, tomando las manos de Mónica entre las suyas. No siento que esté compitiendo con el recuerdo de tu madre. De hecho, creo que su amor, la manera en que Gabriel la amó y la manera en que ella lo amó, es parte de lo que hace a Gabriel el hombre extraordinario que es. Ese amor lo formó, lo profundizó, le enseñó sobre lealtad y compromiso y la capacidad del corazón humano para mantener presente algo precioso incluso a través de décadas de ausencia. Yo no podría amar al hombre que es Gabriel sin honrar también el amor que compartió con Rosa María. Mónica sintió que un peso que no sabía que estaba cargando se levantaba de sus hombros. Esta era la afirmación final de que todo había salido como debía ser. Su madre había amado, había sido amada, había vivido plenamente, y ahora, incluso después de su muerte, su legado continuaba en las vidas que había tocado, en las historias que ahora podían ser contadas, en el amor que había inspirado en otros. Esa noche, de vuelta en la casa de la Roma Norte donde su madre había vivido durante tantos años, Mónica se sentó en el estudio que ahora era un memorial a la vida completa de Rosa María. Miró las postales en las paredes, cada una contando una pequeña parte de una historia grande. Miró las fotografías de su madre joven, radiante de amor. Miró la carta final de su madre, enmarcada ahora, sus palabras de sabiduría y liberación preservadas para siempre. Y por primera vez desde la muerte de su madre, Mónica sintió paz completa. No tristeza, no pérdida, sino una sensación profunda de gratitud por haber conocido y amado a una mujer tan extraordinaria. Una mujer que había enseñado, incluso después de su muerte, que el amor verdadero trasciende tiempo y distancia, que la honestidad final es más importante que la conveniencia temporal, que cada vida contiene multitudes y que todas esas multitudes merecen ser honradas. Mónica tomó la postal en blanco que Gabriel le había dado 2 años atrás. Era tiempo de escribir su propia postal, su propio mensaje a su madre, completando el círculo de comunicación que las postales habían iniciado. En el reverso de la postal, con su propia letra que de alguna manera se parecía a la de su madre, escribió: Mamá, ahora entiendo el amor que compartiste con Gabriel, el amor que tuviste con papá, el amor que me diste a mí. Entiendo que cada uno fue diferente, pero todos fueron reales. Entiendo que guardaste esta historia no para engañar, sino para proteger. Entiendo que me dejaste esta verdad como un regalo final, una lección sobre la complejidad del corazón humano. Gracias por amarme lo suficiente para confiarme con tu historia completa. Gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca muere, solo espera su momento. Te amo siempre. Tu hija, Mónica. Colocó la postal en el altar improvisado que había creado en el estudio, entre las 18 postales de Gabriel y las fotografías de su madre. Y en ese momento sintió algo que solo podía describir como la presencia de su madre, no de manera sobrenatural, sino de la manera en que las personas que amamos permanecen con nosotros a través de las lecciones que nos enseñan, las historias que nos cuentan, el amor que nos dan. Las postales que habían llegado sin remitente durante 18 años habían revelado finalmente su secreto. Pero más que eso, habían revelado una verdad más profunda, que el amor verdadero no necesita posesión para ser real, que puede existir en memoria y distancia y aún así transformar vidas.
vidas, que a veces los finales más honestos vienen después de que creemos que todo ha terminado. Y así, la historia de Rosa María Herrera, Gabriel Montes y las postales que los conectaron a través de décadas se convirtió en algo más que una historia de amor perdido. Se convirtió en una historia sobre la complejidad del corazón humano, sobre la capacidad de amar de múltiples maneras, sobre la importancia de la verdad incluso cuando es dolorosa, y sobre cómo, al final, el amor verdadero encuentra la manera de completar su círculo, incluso si lleva toda una vida a hacerlo.